¿Estamos ya? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Bienvenidos a la Academia de Cine. La verdad es que es una alegría en pleno mes de julio ver la Academia llena de tantas caras amigas y nos congratulamos de que esta cita anual que ya tenemos establecida con el Festival de San Sebastián para que ellos presenten aquí sus películas de cine español que tendrán este año, pues que sea una cita que ya se va consolidando. Creo que este es el 8º año en el que hacemos este encuentro veraniego y esperemos que sean muchos años más, ¿no? El Festival de San Sebastián es un festival muy querido por todos, es una cita para todos los que amamos el cine, una cita indispensable. Muchos de los que estamos aquí hoy conocimos el festival hace unos años, cuando lo dirigía Diego Galán, querido recordado amigo, que hace unos meses recibía aquí la medalla de oro de la Academia y al que hoy queremos recordar. Y es un festival al que hemos vuelto después con las distintas direcciones y que en los últimos años, con la dirección de José Luis Rebordinos, la verdad es que cada año vamos con ganas renovadas, ¿no?, de ver lo que este año ofrece. La programación de las películas de cine español de este año os la presentarán ahora el director del festival, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación, Ruth Pérez. Pero antes, bueno, querer desearos lo mejor para el festival de este año, deciros que allí nos veremos. Estamos seguros de que será un gran festival porque se hace con mucha pasión y con mucho trabajo, y cuando se hacen las cosas así normalmente suelen estar bien, suelen funcionar. Y sin más dilación, pues recibir a José Luis y a Ruth y agradeceros a todos que estéis aquí. Muchas gracias. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik, buenos días, muchísimas gracias a todos por venir. Especialmente sabemos que estáis un poco justos, pero pensamos que la Academia es el sitio para hacer esta presentación. Intentaremos hacerlo mientras podamos aquí, porque es la casa del cine y la casa de todos vosotros y de todos nosotros. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a la Academia y a Portela. Muchísimas gracias por invitarnos a vuestra casa. Siempre nos echáis una mano, nos sentimos muy cómodos y, como siempre, deciros, aunque me repita todos los años, que da gusto venir a Madrid, que nos sentimos en nuestra casa, que es una ciudad muy acogedora y que es estupendo estar aquí. Este año lo del calor lo llevamos un poquito peor los del norte, pero todo lo demás realmente perfecto. Gracias, como decía, a Rafael Portela, vicepresidente primero de la Academia. Gracias a Beatriz Navas, directora general del ICA, por su presencia. A Maite López Pisonero, subdirectora de Cine y Televisión y TV Movies, y a Pilar García Elegido, asesora de Cine de la Comunidad de Madrid. Querríamos empezar con un recuerdo a 4 personas que han sido muy importantes para el Festival de Cine San Sebastián y que nos han dejado este año. Todos ellos, en diferentes funciones, han trabajado en la dirección del festival. A Luis Calparsoro, Juanmi Gutiérrez, Mariano Ferrer, falleció muy recientemente y que fue nuestro jefe de prensa, y, por supuesto, a alguien que conocéis todos muy bien, a Diego Galán, sin quien su trabajo y su dirección no podría entenderse el Festival de Cine de hoy de San Sebastián. Gracias. Además de las películas que os vamos a presentar hoy, el cine va a estar presente este año de una manera muy especial en los premios Donostia. Estamos muy, muy contentos y muy honrados de que Penélope Cruz haya aceptado nuestro primer premio Donostia del año y que además sea la imagen de esta edición del festival. Realmente para nosotros es un honor muy grande. Es, de hecho, la 5ª intérprete española que recibe nuestro premio más querido y esperamos que la lista siga ampliándose en los próximos años. Vamos ya con la presentación del cine español de la presente edición. Buenos días. En la gala de Radio Televisión Española presentaremos Adiós, un thriller protagonizado por Mario Casas, Natalia de Molina, Carlos Bardem, Ruth Díaz, que Paco Cabezas ha dirigido en su ciudad natal, Sevilla. En el Velódromo, este año querríamos hacer una mención especial al concierto que ya por 7º año consecutivo celebramos junto a la Orquesta de Euskadi y la Fundación SGAE, y en complicidad con los mejores compositores de bandas sonoras de este país. De hecho, es para SGAE y para nosotros, esto es nuestro homenaje particular a los hombres y mujeres que hacen la música de nuestro cine. De hecho, este año nos acompañan Joseba Beristain y Vanessa Garde. Además, en el Velódromo también asistiremos al estreno de la serie completa Vida Perfecta, creada por Leticia Dolera, que también nos acompaña junto a las actrices principales,
y que vienen de haber ganado en Cannes Series con 2 capítulos, de haber ganado el premio a la mejor serie y el primer premio a las interpretaciones, que cuando veáis la serie veréis que ambos premios son perfectamente comprensibles. Es para nosotros una gozada poder presentar la serie entera en Premier Mundial. Y también presentaremos en el Velódromo la animación La gallina turuleca, que para los que tenemos cierta edad no creo que os la vais a perder. Dirigida por Víctor Monigote y Eduardo Gondel, donde descubriremos si realmente la gallina turuleca pone 1, 2, 3 o cuántos huevos pone. En la sección Perlac veremos, tras su premiado paso por Cannes, O que arde, de Oliver Laxe. En Zabaltegui Tabacalera, la sección más abierta del festival, tendrá lugar el estreno mundial de la serie El fiscal, la presidenta y el espía, que es la investigación periodística que el periodista Justin Wester ha desarrollado en torno al caso del asesinato, del suicidio, quién sabe, del fiscal Nisman. Además, competirán también por el premio Zabaltegui Tabacalera el mediometraje Urpean Lurra, de Madi Barber, y los cortos Leyenda Dorada, de Chema García Ibarra y John de Sosa, después de pasar con mucho éxito por el Festival de Berlín, y Lursaguac, de Isibino Iñederra, ambos cortos de la cosecha de cine vasco que se llama Kimuak y que promociona Filmoteca Vasca a través del Gobierno vasco. En la sección New Directors acogeremos el estreno de las óperas primas de 2 directoras. La inocencia, de Lucía Alemany, la historia del verano de un adolescente de 15 años que sueña con convertirse en un artista de circo, un proyecto que pasó por la incubadora de la ECAM. Y las letras de Jordi, de Maider Fernández Iriarte, centrado en un hombre de 51 años con parálisis cerebral, un proyecto que se desarrolló en el programa de residencias Ikusmira Berriak. Y vamos ya con la sección oficial. Habrá una proyección especial, La Odisea de los Giles, una coproducción entre Argentina y España, dirigida por Sebastián Borestein, interpretada y producida por Ricardo y Chino Darín, que se enmarca en el corralito que sufrió Argentina en 2001. Una película donde uno de los puntos fuertes es la interpretación coral de sus actores, entre los que, aparte de Ricardo y Chino, destaca Luis Brandoni. Decir también que para nosotros es un honor tener en esta proyección especial de nuevo a Ricardo Darín, uno de nuestros premios Donostia, alguien a quien queremos mucho y a quien respetamos y admiramos profesionalmente. Y fuera de concurso, y por primera vez en San Sebastián, participará Daniel Sánchez Arévalo, con la película 17, que aborda la historia de un chico internado en un centro de menores y la relación con su hermano mayor, interpretados por Biel Montoro y Nacho Sánchez. Y ahora, bueno, las 3 películas a competición, las más esperadas. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. La trinchera infinita, dirigida por Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenaga. Y la ópera prima, La hija de un ladrón, de Belén Funes. Esperamos que esta selección os guste tanto como nos ha gustado a nosotros. Creemos que todas las películas que están en la selección se merecen estarlo. Probablemente haya otras muchas que se lo hubieran merecido, que no han llegado, que han decidido otros derroteros o que hemos considerado que había otras que nos parecía mejor que estuvieran. Yo creo que es un momento de celebrar el cine español, porque el cine español no se queda solo en lo que vamos a ver en San Sebastián. Es un año en que ya ha tenido grandes éxitos en Berlín, grandes éxitos en Cannes, se vaticina un Locarno muy español, ojalá en Venecia haya también alguna película, y hay otros festivales también españoles que posteriormente al nuestro van a presentar películas españolas. Creo que realmente es un año muy, muy potente de cine español y ya los festivales internacionales lo están corroborando a lo largo de estos meses anteriores. Como siempre, hemos sido breves porque ahora lo interesante es pasar al cóctel y que allí podamos vernos, charlar, intercambiar opiniones y experiencias. Muchísimas gracias. Nos vemos en San Sebastián.